Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 51ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy, cuando apenas restan unas horas para que se cierren los colegios electorales, dedicamos nuestro programa a analizar los grandes retos a los que tendrán que enfrentarse los nuevos gobernantes. A nadie se le escapa que España vive una circunstancia de gravedad excepcional. El hundimiento de los mercados financieros internacionales, el crecimiento descomunal de nuestra deuda pública, la destrucción acelerada de nuestro tejido empresarial y unos índices de paro insoportables han situado la economía española al borde de la bancarrota. Pero siendo la devastadora crisis económica el signo más palpable de la dramática situación que vivimos, existen otras realidades igualmente angustiosas que nuestros gobernantes tendrán que afrontar. Realidades que en gran medida explican la debacle económica que se hallan en su raíz más íntima, que la alimentan y explican, y que si fueran ignoradas, cualquier pretensión de combatir la crisis económica sería tan inútil como arar en el mar. España vive hoy también una crisis institucional sin precedentes. La hipertrofia administrativa, que halla su expresión más enloquecedora en un sistema autonómico voraz, ha dejado exhausto el erario público. La partitocracia ha extendido sus redes tentaculares en todos los ámbitos de la vida civil. La separación de poderes se ha convertido en papel mojado, convirtiendo al Poder Judicial en una suerte de apéndice instrumentado por el Poder Ejecutivo. Tales lacras han ido minando la confianza del pueblo español en sus instituciones, a las que percibe como órganos que han abandonado su misión de servicio público. Pero esta crisis institucional es inseparable de una crisis del sentimiento de pertenencia a una patria común. Las divisiones que durante años han desgarrado la conciencia colectiva, en parte alimentadas por la insolidaridad entre regiones que los nacionalismos han fomentado, en parte azuzadas por el cainismo de la llamada memoria histórica, nos ofrecen la radiografía de una sociedad española enconada y hecha añicos que ha empleado sus energías en subrayar sus diferencias y hoy yace postrada impotente al esfuerzo vital. Pero recuperar la capacidad de esfuerzo vital exige también una revisión en profundidad de nuestro sistema educativo, cada vez más deteriorado por el adoctrinamiento ideológico y la introducción de métodos pedagógicos laxos. Y exige, en fin, una regeneración moral que restablezca virtudes privadas y públicas arrumbadas por el relativismo rampante y que fortalezca instituciones naturales como la familia, célula básica del tejido social. Son muchos, en efecto, los retos a los que habrán de enfrentarse quienes hoy salgan elegidos en las urnas. Tantos que las limitaciones propias de un programa televisivo nos impedirán tratarlos todos con profundidad. Pero trataremos siquiera de ofrecer un esbozo en compañía de Alfredo Dagnino, Jordi Canal, Benigno Pendás y Andrés Amoros. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Para ilustrar el coloquio de esta jornada en la que los españoles nos jugamos tanto, hemos decidido ilustrar el tema que nos convoca seleccionando para ustedes una obra del maestro John Ford. Lleva por título El último hurra, data de 1958 y fue guionizada por Frank S. Nugent, quien adapta para la ocasión la novela homónima del americano ganador de un premio Pulitzer, Edwin O'Connor. El virtuoso compositor húngaro Miklós Rózsa musicaliza esta obra que fotografía de forma impecable Charles Laughton Jr. El peso fundamental del reparto reposa sobre el inigualable actor Spencer Tracy, a quien recordamos por bendecir con su talento interpretativo títulos como La costilla de Adán, La herencia del viento, Vencedores o vencidos o Adivina quién viene esta noche. Tracy encarna a un alcalde testarudo, irreverente, generoso y honesto llamado Frank Skeffington, que afronta por edad la última campaña electoral de su vida. Una vida dedicada a la política en Nueva Inglaterra, en la que nunca pretendió ser o parecer el remedio a todos los males de los habitantes de su ciudad, sino ser, como el propio Skeffington reconoce en la cinta, su alcalde.
En su última campaña, el alcalde invicto contará con el apoyo de su sobrino, el periodista Adam Caulfield, interpretado por Jeffrey Hunter. Y lo acompañarán una pléyade de secundarios de excepción, entre los que se cuentan Edward Brophy, que interpreta al fiel y entrañable Dito, Basil Rathbone en el papel del torvo banquero Norman Cash, o John Carradine como el rencoroso Amos Force, director del periódico local que alimenta un odio implacable contra Skeffington desde la infancia. Completan el reparto nombres tan ilustres como Pat O'Brien, Donald Crisp, James Gleason o Jane Darnell, actriz ganadora de un Oscar por su impresionante interpretación en Las uvas de la ira. Se piensa, Juan Manuel, que en un principio Ford quería que fuese Orson Welles el actor que interpretase al alcalde Skeffington, pero creo yo que hubiese sido otra película. Y tanto que sí, Cárcava. El temperamento interpretativo de Welles, tan barroco y desmesurada, nada tiene que ver con el de Spencer Tracy, que dota a sus personajes de una aureola de sabiduría y honestidad a prueba de bomba. También se dice que Ford ofreció el papel a James Cagney, un actor electrizante que habría hecho de Skeffington un político mucho más impulsivo y nervioso. Pero el elegido finalmente fue Spencer Tracy, cuyas relaciones con John Ford distaban de ser idílicas, entre otras razones porque ambos habían estado enamorados de la misma mujer, Katharine Hepburn, aunque lograran limar asperezas durante el rodaje de esta película. El último hurra, como ocurre con la mayoría de las obras de madurez de Ford, tiene un tono decididamente crepuscular. En este caso, en Skeffington se representa el ocaso de los políticos al viejo estilo, sustituidos por una nueva generación superficial e incompetente, más atenta al marketing televisivo y al contubernio con los poderes ocultos que a los problemas reales de la gente. La habitual falta de simpatía de John Ford por el mundo moderno se expresa aquí en el retrato cruel que hace del hijo de Skeffington, un lechuguino irresponsable, y de su joven rival, el candidato McCluskey, un completo idiota al que dedica una de las secuencias más hilarantes y caricaturescas de la película. Parece evidente, contemplando el último hurra, que a John Ford no le agradaba en modo alguno la deriva que adoptaba la política americana de su tiempo, cada vez más demagógica y artificiosa. Y para subrayarlo, no vaciló en mejorar el personaje interpretado por Spencer Tracy, basado en quien fuera alcalde de Boston y gobernador de Massachusetts, James Michael Curley, que en la novela original de Edwin O'Connor es presentado de forma más crítica. El último hurra, obra de tono agridulce, es, junto con El hombre que mató a Liberty Balance, una de las últimas obras maestras de Ford. Y como ocurre en El hombre que mató a Liberty Balance, su tono elegíaco, aunque entreverado de humor, es predominante, con secuencias inolvidables y llenas de delicadeza y sensibilidad. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en el último hurra cómo cada mañana el alcalde Skeffington se preocupaba de rendir tributo a la memoria de su difunta esposa, colocando ante su retrato una rosa blanca que era el testimonio de su lealtad. También en Lágrimas en la lluvia queremos testimoniar nuestra lealtad a los espectadores que nos ayudan semana a semana a mejorar nuestro programa. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden mandarnos sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos estas semanas últimas. ¿Cárcava? Pues la verdad, Juan Manuel, es que muchísimos correos, como cada semana, diría yo que cada día más. Charo Galván, desde Madrid, felicita a todos los invitados que participaron el domingo pasado en el programa que dedicamos a desentrañar los mecanismos con los que opera la ingeniería social. Pero Charo desea resaltar, como muchos otros de nuestros espectadores, las intervenciones de Benigno Blanco.
Sus aportaciones, nos dice Charo, me parecen siempre acertadas y geniales. Espero que sigan contando con su presencia. Desde Mallorca, Santiago Mari nos sugiere que analicemos la Revolución Francesa y sus consecuencias a lo largo de la historia. Ricardo Suárez y Concepción Astray quieren que hablemos de la fundación de la Legión. Joan Vela se muestra interesado por el tema de la tradición en las Españas y Antonio Salgado, por su parte, nos pide que dediquemos una edición de Nuestras lágrimas a Graham Greene y su relación con España. A Roberto Bermejo le gustaría ver un análisis sobre el diálogo que mantuvieron Benedicto XVI y Jürgen Habermas. Manuel Prado, por otro lado, nos propone abordar varios temas: alianza de civilizaciones, relaciones paterno-filiales y sistema penitenciario. José María Gainza desea que hablemos sobre ETA y Rafael Moltó sobre el evolucionismo. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a hacer que esas sugerencias, que esas propuestas se hagan realidad. No siempre es posible, a veces ustedes nos lo ponen francamente muy difícil. Fíjense ese programa sobre el diálogo entre Benedicto XVI y Jürgen Habermas. A ver dónde encontramos una película que ilustre ese tema, ¿no? Tienen que tener en cuenta que, puesto que este programa es un programa en donde la película ilustra el asunto que luego se va a tratar, hay que buscar temas que tengan la posibilidad de asociarse a una película, aunque sea, bueno, simplemente a título ilustrativo, como hemos hecho esta misma tarde, ¿no? En donde vamos a hablar de los grandes retos a los que tendrán que enfrentarse los nuevos gobernantes, quienes hoy salgan elegidos de las urnas, y para ello hemos elegido esta deliciosa y crepuscular película del maestro John Ford, El último Hurra. Para hablar sobre los grandes retos a los que deben enfrentarse nuestros gobernantes, contamos, como todos los domingos, con un cuarteto de excepción que paso a presentarles. Está visitando por primera vez, y estamos seguros que no será la última, el plató de Lágrimas en la lluvia, Benigno Pendás. Es catedrático de Ciencia Política de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. Ha sido letrado de las Cortes Generales y director general de Bellas Artes. Colaborador habitual del diario ABC, es autor de multitud de artículos sobre pensamiento político y derecho público y de libros como Las paradojas de la libertad o Teorías políticas para el siglo XXI. Benigno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y, por supuesto, espero que es la primera vez, pero que haya ocasiones posteriores. Estamos seguros de que las habrá, porque llevábamos mucho tiempo, además, queriendo traerte y además nos gusta, somos fieles, digamos, a nuestros invitados. Y la prueba de ello son los otros tres que hoy están con nosotros, que todos ellos repiten ya. Por ejemplo, Jordi Canal es historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales con sede en París. Autor de los libros El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España, y Banderas blancas, boinas rojas, una historia política del carlismo, 1876-1939. En la actualidad dirige una historia contemporánea de España en 6 volúmenes para la editorial Taurus y la Fundación Mafre. Y estás trabajando, Jordi, dijimos en el programa que dedicamos a Cataluña hace un par de meses, también en una historia de Cataluña, ¿no? También del nacionalismo catalán. Del nacionalismo catalán. Que, si no me equivoco, empezará a publicarse el próximo año, ¿no? Sí. Esa es la idea, en principio. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez por la más invitación. en Lágrimas en la lluvia. Nuestro tercer invitado es de sobra conocido por todos nuestros espectadores. Se trata de Alfredo Dagnino, es letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. Ha sido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Persona de gran prestigio en numerosos ámbitos de la vida civil, especialmente en el campo de la educación y del derecho, es en la actualidad consejero delegado del Grupo Intereconomía. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por volver al plató de Lágrimas en la lluvia. Y cierra nuestro cuarteto de ases alguien a quienes todos ustedes también conocen sobradamente. Se trata de Andrés Amorós, escritor
historiador de la literatura, crítico teatral y taurino, es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de la Crítica, Premio Fastenrath de la Real Academia Española y Premio José María de Cossío, entre otros muchos. Ha dirigido la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto de Artes Escénicas y de la Música. En la actualidad dirige la sección taurina del diario ABC. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos hoy aquí y puesto que sé que eres... Y enhorabuena por tu viaje siciliano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por nuestro. Muchísimas gracias. Puesto que eres, como digo, ya veterano en Lágrimas en la lluvia y puesto que sé que la película que hoy hemos emitido te ha gustado. Sí, mucho. Y antes de pasar, digamos, a hablar sobre estos grandes retos que deben arrostrar nuestros gobernantes, sí me gustaría que hiciésemos algún breve comentario sobre la película que seguro que gustará mucho a nuestros espectadores. Sí, mira, a mí la película me ha parecido fantástica. A mí me ha parecido, a lo mejor es culpa mía, muy melancólica y muy triste, sobre todo el final me parece tremendo. Les llamo la atención para los cinéfilos la aparición, aparte de que Spencer Tracy estaba maravilloso, por supuesto, hay dos secundarios que nos tocan el corazón. Por un lado aparece Basil, como decíamos, Rathbone, Sherlock Holmes, que era Sherlock Holmes, naturalmente. Y el malo de Robin Hood. Claro, y John Carradine, bueno, haciendo del periodista ese que parece un gancho allí. Bueno, tiene una crítica de la política, que hay cosas que parecen escritas para hoy mismo, ¿no? Le preguntan, ¿y dónde están los mejores? Dice, no en la política, desde luego. Otra vez dice algo que parece para el día de hoy. Dice, las campañas políticas tradicionales dentro de poco estarán tan muertas como los pigmeos. Pues no. O lo que queda en la política es siempre el compromiso, es decir, los intereses creados. Hombre, a mí lo que me parece es que a partir de una crítica muy fuerte de la política en el peor sentido de la palabra, del marketing, del oportunismo, la maestría de John Ford se ve en la humanidad. Porque claro, Spencer Tracy no es un santo, pero es un personaje humano, complejo, que nos interesa, y eso yo creo que es el clasicismo de John Ford absolutamente maravilloso. Sí, no, la película verdaderamente tiene esa capacidad de irradiación humana. Claro, que podría haber sido un panfleto sin más, claro, un ataque. No, hay humanidad profunda en los personajes. No, y además es una película muy coherente con el resto de su trayectoria, ¿no? Porque, por ejemplo, esa secuencia que a mí quizás sea la que más me gusta de la película, que es cuando ya se han decantado los primeros escrutinios, ¿no?, de las urnas, y Spencer Tracy ya abandona la sede de sus partidarios y vuelve a casa él solo, con las manos metidas en los bolsillos de la gabardina al suelo, y al fondo el estruendo de la victoria del rival, ¿no? Me parece una secuencia magnífica. Es muy coherente con el resto de su filmografía el recuerdo a la mujer muerta, ¿no? Claro. A la esposa muerta, ¿no? Los héroes de John Ford siempre tributan una especial veneración a las mujeres que amaron y que han muerto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a John Wayne conversando en la tumba de su mujer, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, La Legión Invencible. Y de alguna manera ese homenaje que todas las mañanas hace Spencer Tracy es y la esto, dignidad del individuo, del perdedor, bueno, que lo mismo ganador que perdedor, pues es una persona digna. No es un santo. Y luego hay cosas verdaderamente emotivas. Por ejemplo, ese ayudante o ese miembro del séquito de Spencer Tracy, de Skeffington, Dito, que salta a la vista, que es un hombre, pues, un inútil, lo que se entiende y con por el un sombrero inútil, siempre. Con el sombrero, pero que también vemos que Skeffington lo ha mantenido siempre a su lado durante años y años y años, simplemente por afecto, ¿no? Por amistad, por camaradería, ¿no? Verdaderamente la película está llena de esos detalles, que es lo que la hacen grande, yo creo. Pero al mismo tiempo es una película muy clarividente, muy clarividente. Es una película que ve venir lo que va a ocurrir en la política, fíjate. Es decir, la manipulación mediática, por ejemplo, claro, ¿no? Que aquí hace quizá la secuencia que dedica al rival de Spencer Tracy es excesivamente caricaturesca, pero John Ford nos está diciendo, dentro de poco a la gente la van a engañar a través de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación se van a convertir en una especie de mirada amplificadora sobre la política, pero también de mirada tergiversadora sobre la política. La película realmente es muy interesante, a pesar de que fue un gran fracaso en el momento en el que fue estrenada,
Porque ciertamente John Ford, en sus últimas películas, ocurría en El hombre que mató a Liberty Balance, que aquí se emitió hace unas semanas, y ocurre muy evidentemente en esta, era un hombre que lanzaba una crítica feroz a la modernidad. Era un amante, digamos, de los tiempos antiguos. Y es muy triste y eso a la gente no le gusta. Pero fíjate que ahí sale pues un político que es guapito y que es tonto. ¿Le suena? Seguramente con nuestros espectadores sí. Jordi, no sé qué te ha parecido El último hurra. A mí la película me ha parecido fantástica. Decir que Spencer Tracy realmente está espectacular en esa película. Además, para mí, en comparación con la otra vez que vine al programa, esta es una gran película. La otra vez me tocó una película, digamos, sí. de más otro... discutible. Mucho más discutible. Por tanto, ha sido un placer volver a ver esta película que había visto hacía mucho tiempo. Y yo creo que se pueden destacar muchísimas cosas, pero yo creo que es un buen retrato de la política municipal y de los alcaldes. Evidentemente es una película del año 58, las cosas han cambiado sensiblemente, pero sigue quedando algo de esos alcaldes próximos y que saben entrar en comunicación, en relación con las personas que finalmente les han votado o no les han votado, pero que en todo caso quedan en relación con su administración. Y luego, y tú hacías referencia a esa escena, a mí me parece que esa escena de presentación del candidato a alcalde, esa puesta en escena, es muy caricaturesca, ahí con la mujer, los niños, ese perro... El retrato del cardenal. Claro. Pero, digamos, es caricaturesca, pero yo creo que ahí hay muchos elementos de lo que va a ser la política, y en ese sentido está muy bien visto. Además es muy divertida. Yo creo que a mí especialmente me gusta el juego con el perro. Ese perro que llega, que está ladrando todo el rato y que finalmente luego al cabo de un rato en la película vemos que se lo llevan a los verdaderos propietarios. Pero un poco esa idea de creación de la familia feliz y ejemplar, aunque evidentemente profundamente ridícula. Digamos, el candidato evidentemente, el marido lo es, pero la mujer con todos los problemas que tiene en la lectura de lo que tiene que decir. Yo creo que es una escena que a mí me resultó realmente muy clarividente, si queremos, de lo que va a ser la política. Y finalmente, y lo decía Andrés hace un momento, yo creo que al final, digamos, toda la película te deja un poco tocado, un poco triste, de cierta manera, y un poco, digamos, queriendo a ese personaje, a ese alcalde que se va. No tanto todo lo que se va con él, pero sí una parte que es la parte, digamos, más humana de la política, para decirlo de una forma, que se va con él. Luego hay reflexiones amargas en la película, porque aunque en el desenlace John Ford lo mitiga un poco, pero a lo largo de toda la película vemos, aunque nunca se refiere de forma explícita a ello Skeffington, pero vemos el dolor profundo que le causa tener un hijo gilipollas, claro, ¿no? Que es una cosa, que es algo dramático, que le ha ocurrido a lo largo de la historia a muchos grandes hombres, ¿no? Hombres que han dedicado su vida pues, a las tareas más nobles o tareas que les han absorbido por completo, y luego han tenido la desgracia pues, de tener unos hijos verdaderamente catastróficos. Y además si lo tienen que comparar con el primo. Sí, pues con el sobrino en ese caso. Con su primo, el actor, el personaje al que interpreta a Jeffrey Hunter, en efecto.
¿Algún rasgo que te gustaría destacar de la película que acabamos de ver, Alfredo? No, a mí me ha gustado mucho también. Yo debo decir que no la había visto, esta película John Es una de Ford. las películas menos vistas de John Ford. Yo no la había visto y me ha gustado mucho. Me ha encantado la actuación estelar de Spencer Tracy. Y sobre todo yo creo que está muy bien traída, muy bien elegida y muy ilustrativa el tema que nos trae hoy aquí, de los retos de los gobernantes, porque en la película, de alguna manera, yo comparto ese sentido de la clarividencia de John Ford, porque laten dos concepciones de la política, una política humana, una política con mayúsculas, cercana al pueblo, con sensibilidad social, y otra concepción viciosa de la política y del perfil de los políticos, ¿no? Luego la presencia de los poderes fácticos en la sociedad democrática, los medios de comunicación, el poder financiero, hasta qué punto pueden manipular, tergiversar el curso de los acontecimientos. Y me ha parecido además una película muy divertida. Yo creo que el guión está trufado de ironías muy finas y muy inteligentes. Y yo debo decir que me ha gustado y está muy bien traída, ¿no? Bueno, y hay un aspecto en la película ligado a esto que decías tú de los poderes fácticos, que es la Iglesia. Es decir, la importancia que en aquel momento, y en Nueva Inglaterra, evidentemente la película se está refiriendo a Boston, la importancia que tenía al llegarse, digámoslo así, pues al menos la simpatía de las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Cosa que contrasta con nuestra época, en donde a pesar de que vivimos en un país de tradición católica, los políticos más bien lo que tratan es de que no se les asocie o que no se les identifique con las jerarquías eclesiásticas. Y cerramos esta primera ronda contigo, Benigno. Bueno, a mí la película me ha parecido también espléndida, sin lugar a dudas. Yo creo que si digo que John Ford está a la altura de sí mismo, pues ya es mucho decir, y que Spencer Tracy incluso se mejora a sí mismo, que también es mucho decir. La película además pues deja esa sensación de, efectivamente, de ternura, de nostalgia, de sentimientos encontrados con los que uno contempla pues una realidad que en el fondo es profundamente humana, que le atrae, pero que al mismo tiempo le produce un cierto disgusto, ¿no? Alfredo decía con mucha razón que hay dos visiones de la política, ¿no? Los historiadores del pensamiento político distinguimos mucho entre una visión, digamos, maquiavélica. La política es poder, la política lo que importa es la apariencia, no se trata de ser sino de parecer, triunfa el que mediáticamente hace mejor las cosas. En definitiva, la democracia mediática es la forma de gobierno de la sociedad de masas en el siglo XXI. Y hay otra forma de hacer política que podría considerarse utópica, podríamos citar a Tomás Moro ahí, pero que en el fondo es sencillamente humana, con las virtudes y los defectos del personaje del alcalde, pero que tiene la inmensa virtud de la buena voluntad, de la cercanía a la gente, de la preocupación por sus problemas reales, de evitar, digamos, todo aquello que tiene de artificioso. Entonces, ese personaje llama la atención precisamente porque es muy humano, porque no es un santo, porque no vive en un mundo aséptico donde todo es bondad y belleza, donde, como tú comentabas muy bien, pues tiene que aguantar a personajes minúsculos y a veces ridículos, y ello le duele profundamente, pero al final triunfa por encima de todo pues ese querer bien a sus vecinos, ¿no? Esa idea de la política como virtud cívica que es enormemente importante. Una pregunta que os quería lanzar, a lo mejor a nuestros espectadores también les ha surgido la inquietud viendo la película, y desde luego a mí me surgió. ¿Vosotros creéis que Skeffington en algún momento puede mentir? Miente claramente en el funeral, en el velatorio, ¿no? En donde le dice a la viuda pues que su marido era un hombre queridísimo por la comunidad, cuando evidentemente todos han ido a ese velatorio porque él está allí presente. ¿Pero crees que en algún momento de la película se pueda deslizar, aunque sea de forma muy, muy indirecta, que él pueda ser un mentiroso? Es que en algún momento tuve la sospecha de que la historia que le cuenta a su sobrino sobre el director del periódico, la historia de la abuela que servía en su casa, que pudiera ser mentira. No sé si en algún momento habéis podido deducir una lectura semejante de la película o no. Porque lo que sí es claro es que en la novela en la que se basa la película, el personaje es mucho más, digámoslo así, ambiguo. El personaje principal, Skeffington, ¿no? Mientras que en la película, Skeffington se convierte casi en un hombre que, digamos, bastante virtuoso, ¿no? Con sus asperezas, pero virtuoso. ¿A vosotros en ningún momento os pareció que él pudiera ser un mentiroso? Sí, pero yo creo que ahí cuenta también mucho el actor.
Es que Spencer Tracy lo ves como un oso bueno, en definitiva. Ya. Oye, que miente, pues probablemente se inventa historias y todos nos inventamos. Y si no son perjudiciales, pues contar que tu abuela le pasó tal cosa, ¿qué importa? Y a lo mejor, pues a veces, pues pequeñas mentiras también cotidianas o incluso un poco interesadas, no graves. Fíjate la diferencia. Si hubiera sido Orson Welles, claro, veríamos un personaje inteligentísimo, pero, ojo, casi diabólico, no nos fiaríamos de él. Aquí es que es humanidad todo, y entonces lo hace muy próximo, muy entrañable. Bueno, lo que es evidente es que políticos como Spencer Tracy van quedando pocos. Ahora creo que mienten mucho más que Spencer Tracy y por razones menos nobles o compasivas que Spencer Tracy, como todos hemos tenido desgraciadamente la oportunidad de comprobar en tiempos recientes. Y hoy precisamente queríamos hablar de lo que consideramos que son los grandes retos a los que deben enfrentarse los políticos, los gobernantes que hoy salgan elegidos de las urnas. Retos que son francamente arduos, y ya no solamente estamos hablando de la extremada dificultad para salir de la crisis económica, sino otras muchas crisis que están en estos momentos minando España, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos materia sobrada para ocupar este programa. Me gustaría, Alfredo, que lanzases una primera mirada, ¿no?, sobre esos grandes retos que aguardan a los vencedores de estas elecciones. Habéis dicho en la entradilla que España vive en estos momentos un momento trascendental. Y yo creo que, vamos, mi intervención parte de esa afirmación. Yo creo que vivimos unos tiempos muy complejos y muy difíciles, pero concretamente esta hora es una hora especialmente compleja en la historia de España, ¿no? Y yo creo que corremos el riesgo de centrar el discurso y de centrar la atención de la vida social y política en lo económico. Y yo creo que es fundamental porque vivimos una crisis económica que está lastrando no solo los resultados de las empresas y lo que es el curso de los acontecimientos, y está haciendo sufrir a muchas personas, pero yo creo que sería extremadamente irresponsable que la crisis económica fuese el centro de atención exclusivo en la acción de los gobernantes. Yo creo que la crisis en la que estamos sumidos es una crisis mucho más profunda que la económica. Es una crisis que tiene expresiones y manifestaciones diversas, la institucional, la nacional, de conciencia nacional, la política, la económica, y en el epicentro, en lo más profundo de todo ello, una profunda crisis moral, que es una quiebra, yo siempre lo he dicho, religioso de la persona y la negación de un orden moral objetivo de las cosas y de la vida del hombre, ¿no? Yo creo que esta crisis, el mensaje que hay que lanzar es que tiene que aprovecharse como una oportunidad histórica. Nos encontramos al borde del precipicio en muchas cosas, al borde del colapso institucional. Yo creo que tiene solución, podemos salir de la situación en la que nos encontramos, pero eso exige un gran coraje, un gran valor político, una altura de miras y un sentido de Estado, y alguien que piense más allá de las próximas elecciones, que tenga una visión del medio y largo plazo para construir sólidamente el futuro de la nación. Yo, si tuviese que hacer un esfuerzo sistemático de centrar la mirada en cuáles serían los ámbitos de acción y de regeneración, más allá de las exigencias de orden económico, que son urgentes y verdaderamente en muchos órdenes acuciantes, yo distinguiría tres planos. Uno, que yo lo sitúo en el primer lugar, que es el orden moral. Yo creo que venimos durante los últimos decenios de un proceso de deconstrucción del hombre, de construcción de la propia concepción de la vida social, de la comunidad política, fruto de ese relativismo que tú habías citado antes y que ha puesto en tela de juicio la propia existencia de la verdad y de la naturaleza de las cosas, la propia existencia de un orden moral que condiciona la visión de la economía, que condiciona la visión de la política y el propio curso de los acontecimientos de la vida civil. Y eso yo creo que no depende de un catálogo de medidas concretas y específicas, pero eso exige un esfuerzo de racionalización de lo que es la concepción del hombre, de la vida, del propio sentido de la historia, y todo un elenco de medidas de regeneración moral de la sociedad. Por apuntar temas y no extenderme mucho más, yo distinguiría un segundo orden de cosas, que es el institucional, muy propio de nuestra nación. Nosotros creo que hay que hacer una apuesta por España y por la nación española y hacer una tarea de reconstrucción nacional, de recomposición jurídico-política del Estado, que está en un proceso de disgregación
y de fragmentación. Pero no solo desde el punto de vista jurídico y político, sino desde el punto de vista incluso de la afirmación de un sano patriotismo, de intentar colaborar en forjar un sentido de amor a España y de amor a la nación. Y eso exige una propuesta en el campo educativo y en el campo cultural, y recuperar una sana tradición cultural y espiritual patria. En el mismo orden institucional, yo creo que lo que no resiste por más momentos es el propio sistema institucional. Yo creo que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, pero en buena medida hace aguas nuestro sistema por muchos lados. En primer lugar, la representación política. O sea, yo creo que hay que abordar una reflexión sobre el sistema electoral, sobre la profunda divergencia y la insatisfacción entre lo que es la relación entre electores y el propio pueblo y los elegidos. Yo creo que la partitocracia está socavando las bases de nuestro sistema. Nadie duda de la importancia de los partidos políticos, que son instrumento fundamental para la participación y son expresión de la soberanía nacional. Pero yo creo que la partitocracia es una visión degenerada y viciosa del propio sistema. Los partidos políticos se erigen en casi el monopolio de la presencia de los ciudadanos en la vida pública, extienden sus tentáculos, como tú has dicho en la entradilla, en la vida civil, en la sociedad, en las instituciones, lo estamos viendo, y lo político empieza a deteriorar muchas cosas del sistema y de la sociedad. Luego, apostar por la sociedad civil y por la libertad política de la sociedad civil. Los cuerpos intermedios son expresión del dinamismo de la sociedad. Y luego, en el orden social, yo destacaría dos cosas y probablemente habrá tiempo para desarrollarlo. Uno, la protección de la familia como una célula fundamental de la sociedad. Protección en el sentido más profundo moral, protección jurídica, protección social, protección económica. Afrontar algo que es fundamental en estos momentos y que ha hipotecado varias generaciones y el futuro de España, que es la educación. Yo creo que la educación, tanto la escuela como la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, exige no ya de reformas, porque hablar de reformas casi es incluso algo cansino, es un replanteamiento de las propias concepciones que han inspirado la educación en los últimos decenios y que nos han llevado lisa y llanamente al desastre, ¿no? Y luego la libertad de la sociedad también en el campo de los medios de comunicación. Yo creo que replantear hoy los medios de comunicación social públicos y garantizar un mayor pluralismo y una mayor libertad de los medios informativos de titularidad social o de iniciativa social, me parece que son aspectos esenciales. Sería muy largo desarrollar todo esto, pero me parece que yo apunto cuestiones que me parecen esenciales en estos momentos, que creo que el discurso político y el discurso que hay que hacer a la ciudadanía y el futuro de España no pasa solo por sanear las finanzas públicas y por sanear la economía, sino que hay que entrar al fondo en muchas cosas que ya no admiten más parches y no admiten una improvisación ni una huida hacia adelante, ¿no? No, sobre todo porque además es que creo que ese saneamiento de las cuentas públicas, primero creo que es imposible, pero además es que creo que sería estéril si no fuese acompañado de todo este saneamiento, primero de la propia conciencia moral de los españoles, de sus instituciones políticas y de representación, de su sistema educativo, etcétera, etcétera. El otro creo que sinceramente sería construir sobre la arena, que creo que es lo que se ha estado haciendo durante este tiempo. Lo que ocurre es que también toda esa labor de regeneración es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque yo creo que una de las cosas que han ocurrido, no sé si decir en Occidente, pero desde luego sí en España en los últimos tiempos, es que de alguna manera nos han animalizado, ¿no? Decía Aristóteles que lo que distinguía al hombre era la capacidad para dirimir éticamente, hacer un juicio moral sobre el bien y el mal, ¿no? Sobre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y yo creo que eso es lo que nos han anulado. Y esto es el fondo de la razón por la que somos, por la que estamos chapoteando, digamos, en el relativismo moral, pero también es la razón por la que somos incapaces de esa regeneración de la política, de las instituciones que es necesaria y, en fin, y de tantos males. En apenas un minuto tendremos ocasión de escuchar a nuestros otros invitados y de seguir profundizando en los grandes retos que deben afrontar nuestros gobernantes.
Muy buenas tardes, otra vez aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, tratando de diseccionar cuáles son los grandes retos a los que deben enfrentarse los nuevos gobernantes, quienes hoy salgan elegidos de las urnas. En apenas unas horas comenzará, como ustedes bien saben, el escrutinio y unos nuevos gobernantes tendrán que hacerse cargo de esta situación excepcional, esta situación trascendental y en algunos aspectos angustiosa que vive hoy España. Benigno Pendás, ¿cuáles crees que son, a tu juicio, esos grandes retos que deben afrontar nuestros gobernantes? Sí, yo creo que Alfredo ha puesto sobre la mesa las grandes cuestiones que efectivamente nos preocupan a todos y que deben preocupar especialmente a los gobernantes que hoy resulten elegidos. Añadiría alguna cosa más. Efectivamente, es cierto que la prioridad es la economía, no ya solo por razones puramente técnicas, sino por razones morales. Quiero decir que el paro tiene una dimensión también profundamente moral. A una persona que no tiene trabajo es muy difícil ilusionarla, es muy difícil convertirla en un ciudadano activo, es muy difícil exigirle su participación en la vida cotidiana. El paro produce, entre otras cosas, una inmensa desmoralización. Aquellas familias donde nadie trabaja, aquellas personas que se levantan por la mañana y no tienen un sitio a donde ir, salvo a una búsqueda cada vez más compleja y cada vez más difícil de un puesto de trabajo, casi siempre precario y normalmente pues, mal retribuido. Todas esas personas empiezan a quedarse fuera de la vida social, empiezan a ser excluidos de la vida social y el recuperarlos para una vida normal exige efectivamente la creación de empleo, cuya premisa probablemente es el saneamiento de las cuentas públicas. Entonces, en definitiva, la economía no es solo, ya digo, una cuestión estrictamente técnica, sino también una exigencia inmediata para la regeneración moral de la sociedad. Hay otra cuestión evidentemente determinante del futuro. Hemos vivido instalados en una posmodernidad cómoda, en un pensamiento débil, en una llamada modernidad líquida, donde todo vale, donde se vive por fragmentos, donde no hay valores sólidos, donde no hay creencias para siempre, donde cualquier elemento de la vida personal y social pues, se concibe en función de un vago hedonismo que además es normalmente profundamente transitorio y coyuntural. Bien, la crisis económica nos ha demostrado que hay que empezar a trabajar en serio. Los gobernantes a gobernar en serio y los ciudadanos a tomarse en serio el conjunto de sus actividades. España tiene una deuda pendiente casi siempre a lo largo de su historia con la excelencia. En lugar de reconocer y de magnificar pues, a personajes menores o a personajes puramente anecdóticos, a lo que somos muy dados, habría que empezar a reconocer a quienes son buenos en su actividad, premiarlos, a los mejores estudiantes, a los mejores profesores, a los mejores artistas, a los mejores literatos, pero también a los mejores trabajadores manuales en su actividad respectiva. Es decir, todos los trabajos son dignísimos cuando se realizan con honestidad, con sentido del deber. Hacer bien las cosas que hay que hacer, el valor de la obra bien hecha, el fin, dicho en términos coloquiales, de la cultura de la chapuza. Eso es algo que tal vez una sociedad se puede permitir y malamente en tiempos de bonanza, pero que desde luego conduce directamente al abismo en tiempos de crisis. Yo creo que hemos vivido instalados y que a alguien incluso pues, le ha gustado fomentarlo, le ha divertido lanzar ese mensaje ideológico y eso nos ha conducido a estar muy mal preparados para afrontar la crisis. Cuando las cosas van mal, tenemos que tomarnos la vida muy en serio y ciertamente nos la hemos tomado, no digo que a broma, pero digo quizá que con un excesivo relajamiento. En ese contexto, la sociedad civil, el fortalecimiento de la sociedad civil, de sus instituciones, de las asociaciones, de las fundaciones, incluso de los grupos sociales no organizados, pero que tienen una presencia en la vida cotidiana, es otra de nuestras asignaturas pendientes desde hace mucho. Uno sigue leyendo con envidia pues, lo que escribía Tocqueville sobre la América del XIX y la fortaleza del tejido social en los países anglosajones es muy grande. El impulso del mecenazgo, el impulso del patrocinio, el impulso de
aquellas actividades sociales que se pueden hacer sin los poderes públicos. La cultura de la subvención tiene un elemento moral también demoledor. El que recibe sin dar nada a cambio acaba constituyendo pues, la imagen perfecta del hombre más orteliano, el que se cree solo con derechos, pero no entiende que correlativamente tiene obligaciones. A veces se dice que la economía neoliberal, en fin, pretende eliminar pura y simplemente la solidaridad y dejarlo todo al mercado. Sin duda puede haber algo de ello y ciertamente el comportamiento de los mercados financieros no se puede decir que haya sido modélico en los últimos tiempos. Pero también es rigurosamente cierto lo contrario, es decir, el Estado que da sin pedir nada a cambio, el poder público que da sin pedir nada a cambio, fomenta una mentalidad de esto es mío, esto me corresponde, esto me pertenece, yo no tengo que ganarlo. El estado de bienestar es una conquista histórica cuyo mérito hay que reconocer, sin lugar a dudas, porque es la clave de la estabilidad social en España y en todo el mundo civilizado. Nada nuevo, por otra parte. Alguna vez ha aparecido ya Aristóteles en el coloquio y era el propio Aristóteles el que decía que unas fuertes clases medias son el elemento que equilibra la vida social. Bien, nada que objetar, ya digo, al estado de bienestar. Sí, mucho cuidado con la necesidad de financiar adecuadamente esas prestaciones y sí también con la necesidad de que eso suponga también el reconocimiento de que hay personas que trabajan, que se esfuerzan, que hacen bien las cosas y que, por tanto, pues tienen un merecimiento especial a ser valorados como tales. En la medida en que nuestros gobernantes puedan entender ese mensaje que lo da la propia realidad, no se trata de un planteamiento ideológico, yo creo que las cosas irán claramente mejor. Me parece interesante esta reflexión que has hecho sobre el estado de bienestar, porque siendo obligación de cualquier Estado, efectivamente, pues la preocupación social, el tratar de suplir aquellas deficiencias que el sistema económico pues, introduce en la sociedad. Pero claro, es que también el estado de bienestar nos ha llevado a una situación de cierta irresponsabilidad, ¿no? a quienes componemos la sociedad. Porque yo pienso, por ejemplo, en el tema de las residencias de ancianos, ¿no? Es decir, ahora mismo la sociedad ya se ha lavado las manos con sus ancianos, ha dicho, no, a los ancianos se tiene que preocupar de ellos por los servicios sociales, se tiene que preocupar de ellos el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar que tiene que garantizar. Hombre, no, yo creo que de los ancianos primero tendrán que preocuparse las familias, ¿no? Y luego el Estado, naturalmente, suplir allá donde las familias no puedan llegar, bien por razones económicas, bien porque esos ancianos padecen unas enfermedades que requieren una asistencia especial, tendrá que llegar allá donde las familias no pueden, pero la obligación primera es de las familias, ¿no? O sea que efectivamente el estado de bienestar, que tiene que ser un pilar básico, también tendría que ser de alguna manera repensado, ¿no? Repensado. Porque a mí también me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando ves las reivindicaciones del movimiento del 15M, ¿no? Que en su formulación originaria, pues todos más o menos podemos estar de acuerdo. Pero al final te das cuenta que quienes hacen esas reivindicaciones están, por un lado, proclamando la muerte de un sistema corrompido, de un sistema fiambre, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que le reclaman al nuevo sistema es exactamente lo mismo que se les estaba dando hasta ahora, ¿no? Y que ahora ya es insostenible dar. Entonces, creo que también en esta regeneración que tenemos que afrontar, tiene que también haber un cambio de los presupuestos un tanto cómodos, ¿no? En los que nos hemos desenvuelto y a los que nos ha acostumbrado el estado de bienestar. Andrés, seguramente tienes... Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que todos estamos muy de acuerdo en el panorama que ha trazado Alfredo. Detrás de la crisis económica hay una crisis de valores, pero esa crisis de valores en gran medida es común al mundo occidental. Entonces yo creo que me voy a centrar en un solo punto que para mí es la raíz de casi todo y que es nuestro peculiar, que lo has enunciado también,
que es sencillamente, lo digo con toda sencillez y sin retórica, y perdonen, España. Conciencia de pertenecer a una nación que se llama España. Y eso está en crisis profunda aquí. No está en crisis del mismo modo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y aquí tenemos la desgracia de que si dices España o patriotismo, pues la gente automáticamente piensa, mucha gente, Franco o fascismo. Bueno, en absoluto, eso es un verdadero disparate. Primero, identificar España o el patriotismo con Franco o el fascismo supone una ignorancia radical y absoluta, claro. Pero además de eso supone tergiversar las cosas de una manera. Hombre, yo recuerdo cuando este presidente que hemos tenido dijo aquella famosa frase, que el concepto de nación es un concepto discutido y discutible, refiriéndose a España. Bueno, para mí ahí se acabó todo. Se acabó porque yo he pensado en mis maestros, que no eran todos de derechas, ni mucho menos. Si oyen esa frase, España como nación, concepto discutido y discutible, si la oyen Américo Castro, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala, Antonio Machado, sigamos, se mueren del susto. Eso es una ignorancia radical. Pero además de los valores hay otra cosa muy concreta. Esto tiene consecuencias prácticas. Vamos a ver, un individuo, un grupo social, profesional, nacional, que no sabe de dónde viene, que no sabe qué es, quién es, que no sabe qué o quién quiere ser. ¿Cómo va a arreglar algo? Si es que no puede ser, imaginemos un equipo de fútbol donde hay, somos, me temo, un equipo donde hay algunos que juegan bien y otros regular y otros, pero cada uno va a la suya. No hay equipo, hay 2 o 3 figuras y otros que acompañan. Imaginemos, ¿se imaginan ustedes, no sé, el presidente de Coca-Cola, que llama a todas sus gentes y le dice, bueno, esto de los refrescos es algo discutido y discutible. Oiga, eso es un suicidio. Si no existe ese concepto de la nación de la que formamos parte, que históricamente existe, que no es la mejor del mundo, es una realidad histórica, con sus cosas buenas y malas. Y si no vemos claro que formamos parte de eso y queremos colectivamente, en grupo, participar en una empresa común, no podremos salir de ninguna crisis. ¿Veo yo algún síntoma para salir de la crisis económica? Sí, espero. Para salir de la crisis de valores morales, me hago la ilusión. Para salir de la crisis de identidad nacional, no veo el menor síntoma. Soy absolutamente pesimista. Ahí en eso eres pesimista. Absolutamente. Hombre, es que ha habido, primero, el elemento disgregador, digámoslo así, del nacionalismo. Claro. Y que ha habido y sigue habiendo todos los días. No, pero que luego eso se ha enturbiado más con la memoria histórica. Bueno, y perdona, la tragedia política es que el PSOE se alíe con los nacionalismos. Y ya está, y deje de ser un partido español. Y eso políticamente es la ruina total. Jordi, esta primera ronda planteando los grandes retos, ¿qué añadirías Yo creo que han aparecido la mayor parte de temas, están encima de la mesa y habrá que discutirlos en el rato que tenemos. Y yo quería recapitular un poco y decir alguna cosa de otra manera, coincidiendo con casi todo. Lo primero es que es evidente, ahí hay una crisis económica y esa va a ser, ese va a ser el gran tema a partir de mañana para los que van a salir elegidos hoy. Yo creo que la crisis es muy grave. Y de solucionar esa crisis va a depender también que el nuevo gobierno pueda hacer muchas cosas. Y de que, en cierta manera, haya dinero para hacer también muchas cosas. Y además yo creo que uno de los retos para el nuevo gobierno es no terminar, en alguna manera, como han terminado Grecia y Italia, es decir, con un gobierno técnico.
Y yo creo que este es un buen momento, o debería ser un buen momento, para demostrar que un gobierno estrictamente político, salido de las urnas, elegido democráticamente, es capaz de solucionar esa crisis, cosa que no ha ocurrido ni en Italia ni en Grecia, y finalmente se les ha impuesto un gobierno que evidentemente están representados en parte los que salieron de las elecciones, pero en todo caso la cosa no es directa. Yo creo que ese es un gran reto a partir de mañana. Y por lo tanto, de la manera de cómo se vaya a solucionar esa crisis dependen muchas cosas. Pero estoy totalmente de acuerdo, y lo decía Alfredo, y luego lo han dicho un poco todos. Yo creo que es un buen momento, aprovechando esa situación, para hacer, digamos, reformas mucho más amplias. Y casi más que reformas, algunos replanteamientos en algunos terrenos que ya se han apuntado. Yo creo que se me ocurren 3 o 4, algunos, el primero ya citado, y yo creo que es un momento ideal, y debería ser un momento ideal, para replantearnos el tema de la educación. No solo, y se ha dicho también, no solo hacer una nueva reforma, porque llevamos lustros haciendo reformas. Cada vez que hay cambio de gobierno hay reforma educativa. Incluso en el mismo gobierno hay reformas, las que nos inventamos desde aquí y las que aplicamos desde fuera. Digamos, últimamente la aplicación de Bolonia, en la que, y yo que vivo en cierta manera entre dos países, a mí me sigue sorprendiendo, digamos, de la manera que la hemos aplicado en España, digamos, al pie de la letra, incluso yendo a veces más allá de la letra, y la flexibilidad con la que la están aplicando nuestros vecinos franceses. Digamos, pero bueno, en todo caso, yo creo que más allá de las reformas se impone, digamos, un gran replanteamiento en la educación. Yo creo que en la transición y en los inicios de la democracia se consigue algo que era indispensable, que es la universalización de la educación. Yo creo que eso ya se ha conseguido. Y, por lo tanto, no podemos ahora seguir estando o siendo, en cierta manera, prisioneros de ese objetivo. Y, por lo tanto, yo creo que la excelencia que decía Benigno hace un momento, yo creo que es imprescindible. Es imprescindible dar nuevos pasos, aunque pasos que, digamos, en nuestra sociedad o en nuestra vida política siguen siendo vistos como difícilmente afrontables. Pero posiblemente habrá que plantearse, al lado de esa excelencia, digamos, habrá que plantearse una educación que sea algo más elitista. Yo creo que la universalización y el elitismo no están en contradicción, a diferencia de lo que piensa mucha gente. Yo creo que hay que hacer eso posible. Y, evidentemente, habrá que replantear, en cierta manera, todos los estadios, la educación primaria, la secundaria y la universidad. Y, en ese sentido, posiblemente habrá que salir de esa idea de que todo el mundo debe ir a la universidad. Yo creo que esa es una gran tontería, que a lo mejor se podía justificar en ese primer momento de lo que queríamos ser, pero eso no se sostiene. Y, por lo tanto, yo creo que promocionar la educación profesional, hay muchas cosas. Pero, en todo caso, la educación a mí me parece fundamental. En segundo lugar, yo creo que hay que replantearse también el Estado autonómico. Digamos, el Estado autonómico fue una gran solución para los problemas de esa nación y de ese Estado llamado España en el momento de la transición. Y yo creo que fue una buena solución para resolver un problema nacional que venía de muy lejos y que había tenido etapas muy distintas. Pero es evidente que, como todos los sistemas, se demuestra que hay que revisarlos en algún momento. Y habrá que revisarlos por la cuestión económica. Es evidente, hay que introducir techos de gasto, no se puede gastar más de lo que se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habrá que replantearlo también en otros sentidos. Digamos, ese sistema autonómico nos ha llevado, en algunos casos, digamos, a procesos incipientes
o avanzados de demanda de independencia, de querer salir del sistema, de aprovechar el sistema para cargarse el propio sistema. Y yo creo que ahí hay que entrar. Y ese es un debate, yo diría, no solamente político, estructural, sino también de revisar lo que se ha hecho en el marco de ese sistema autonómico que nos ha llevado a la situación actual. Yo creo que podemos... Ese es un tema que a mí me parece importante y en ese sentido iría en la línea de lo que planteaba Andrés, pero eso es un tema muy gordo. Y yo añadiría todavía un tema que ya ha sido planteado por Alfredo, que es entrar en lo que significa la política, la clase política, entrar en el tema de las elecciones, entrar en que realmente necesitamos a los mejores al frente. Y ahí sí volveríamos a entrar en esa discusión de la película, es decir, quién está en política. Pero yo creo que hay que volver a que la política sea algo... algo bien visto, para decirlo de alguna forma, y eso solo se puede hacer desde dentro. Y finalmente añado como tema, porque ese no ha aparecido, pero me parece que España tiene otro reto, o el gobierno que salga de estas elecciones tiene otro reto, que es volver a situar a España en el mundo. Hemos vivido 8 años sin política exterior, con un presidente del gobierno al que la política exterior no le ha interesado ni lo más mínimo. En el primer momento sacarnos de Irak y esas primeras reacciones, que de hecho son reacciones contra el gobierno anterior, pero luego no se define ninguna política exterior. Perdemos nuestro papel en Europa, en donde no contamos absolutamente nada, ni al lado del eje franco-alemán, ni en la opción más de los gobiernos del PP entre el 2000 y 2004, más en ese eje angloamericano. Aquí no estamos ni en una cosa ni en la otra, ni en la que podía haber sido la opción González en un momento determinado, ni en la opción Aznar. No estamos en ningún sitio. Y luego, al lado de Europa, y además en un momento en donde todo se está jugando, buena parte de esa crisis económica se está jugando a nivel europeo. Y ahí no pintamos nada. Hemos dejado, por dejadez, simplemente, hemos dejado de estar ahí y de interesarnos por eso. Y luego yo creo que para mí es una de las cosas, yo creo, más terribles en política exterior que han ocurrido en los últimos años, es simplemente haber abandonado a América Latina. En todos los terrenos, económico, social y cultural, que es básico para nosotros. Y con esas primeras medidas que iban desde apoyar a Chávez, hemos sido el gran escudo que ha protegido a la Cuba castrista frente a críticas de todo tipo. Yo creo que hemos abandonado América Latina, y además en un momento en el que Estados Unidos también estaba por otras cosas y finalmente los que se han posicionado bien en América Latina finalmente son los chinos, cuando yo creo que nosotros ahí tenemos, en todos los terrenos, tenemos muchísimas cosas que hacer y que decir. Pero bueno, eso me parece y que además es que de alguna manera Hispanoamérica es una parte de España, quiere decir que forma parte de toda nuestra historia, de toda nuestra tradición y francamente es bastante lastimoso, en efecto, que al final nos hemos convertido un poco como en el escudo, tú has dicho, de dictadores siniestros o de políticos populistas, y en cambio hemos perdido nuestro papel allí, ¿no? Has planteado muchos temas interesantes y en todos ellos yo creo que subyace una recuperación de un término muy mal visto, ¿no? Pero que en su sentido originario, etimológico, pues creo que tendría que ser un poco la brújula, ¿no? que guiara los remedios a los problemas que planteas, que es la aristocracia, es decir, que los mejores de alguna manera sean no aupados, pero sí que sean estimulados, ¿no? Y es que, claro, yo creo que una de las lacras de nuestra democracia es un concepto corrompido de igualdad. Yo recuerdo hace años el señor Bono, ¿no? Que a veces
le gusta hacer pronunciamientos así muy populistas, ¿no? Que dijo, citando a Cervantes, que nadie es más que otro, ¿no? Si no hace más que otro. Si no hace más que otro. Efectivamente, amputó la segunda parte de la frase cervantina y la despojó de significado real. Efectivamente, nos tenemos que preocupar de dar igualdad de oportunidades a todos, ¿no? Es decir, que todos puedan acceder a la educación, que todos puedan sacar adelante una vocación, etcétera, etcétera. Pero, naturalmente, es que luego es la parábola evangélica de los talentos, ¿no? O sea, es que cada uno tiene que sacar adelante su vocación usando sus prendas personales, usando sus capacidades personales, ¿no? Y se tienen que estimular esas capacidades personales. El concepto de igualdad que se ha impuesto es aquel que no solamente no estimula las capacidades personales, sino que las reprime. ¿No? De alguna manera, Benigno también mencionó este problema, ¿no? Que yo creo que al final esto se ha convertido en algo endémico, ¿no? En la sociedad española y que sinceramente creo que nos está conduciendo pues, al agarrotamiento, a la falta de estímulo y al final a la postración. Por aquí me pedían la mano Alfredo y Andrés. Alfredo. Sí, yo quería hacer una reflexión previa e incidir en 4 cuestiones que se han suscitado. Fijaros las cuestiones tan sesudas que están saliendo y que a nuestro modo de ver son vertebrales para la vida pública y para construir el futuro de España. Y estos temas han estado absolutamente orillados en la campaña electoral. O sea, esto es muy significativo y es muy importante ponerlo de manifiesto. No solo eso, sino que incluso en el debate que se celebró entre los 2 candidatos, no solo no se abordaron, sino que de alguna manera alguno de ellos, que tiene una especial trascendencia como es la Constitución Territorial de España, me parece que es una broma que se resuelve simplemente haciendo un ajuste competencial de las diputaciones provinciales. Es decir, la importancia de un diagnóstico certero de la realidad en la que nos encontramos para poder de ahí hacer brotar una propuesta seria de reconstrucción nacional. Eso en primer lugar. Y luego respecto de algunas cosas, yo quisiera, en la línea que has puesto Andrés en cuanto a la cuestión de España. Esto es muy importante por lo que ha dicho Andrés. Yo creo que la cuestión de España tiene 2 dimensiones. Una espiritual. O sea, difícilmente podremos afrontar la empresa colectiva que tenemos por delante y que es especialmente trascendente si no nos reconocemos a nosotros mismos como unidos por un proyecto común. Es decir, es que en este proceso de construcción nacional en el que hemos estado inmersos, yo creo que ha habido un proceso de construcción cultural. Es decir, se ha hecho abstracción y se ha renunciado a toda una tradición histórica, cultural y espiritual deliberadamente. O sea, se ha dilapidado todo aquello que nos une. Y se ha puesto simplemente por fomentar la diversidad. Y ahí hay un rico patrimonio que hay que preservar, pero también hay algo común que nos une, que nos trasciende, de los que nos sentimos depositarios por muchas generaciones atrás y que no estamos preservando, cultivando y potenciando. Y que además eso se puede ver de forma crítica, o sea, se puede... Claro. Pero lo que aquí se ha estimulado es el absoluto desprestigio de nuestro pasado y su arrumbamiento, ¿no? O sea, el negarlo, digámoslo así, ¿no? Perdona, sí. No, y luego tiene una dimensión jurídico-política, de estructura institucional, que yo creo y comparto que no es sostenible. Se va a abordar porque no es sostenible desde el punto de vista económico, no se abordará por convicción, pero la estructura que nos hemos dado, más allá de que haya podido ser una solución, la Constitución de 1978, el proceso político que sigue la Constitución ha desbordado el propio sistema constitucional. O sea, de tal manera que se ha producido un proceso de transferencia de competencias ultradesarrollado por mecanismos incluso extraestatutarios y que han conformado todo un proceso confederalizante, donde se ponen en tela de juicio principios que establece la Constitución y de manera oblicua se han ido tergiversando, con la ayuda inestimable del Tribunal Constitucional. Esta es la realidad. La necesidad de articular un proceso de reforma en profundidad de eso, que exige el concierto de las principales fuerzas políticas, es algo ineludible y que no pasa solo porque se supriman, que no se puede, por cierto, las diputaciones provinciales. Me parece una broma, ¿no? En segundo lugar, el tema del estado del bienestar. Me parece una cuestión muy importante. Yo distinguiría, Benigno ha hablado del tema del estado del bienestar, entre lo que es el estado del bienestar, identificándolo con logros sociales irrenunciables, y lo que es algo que forma parte de lo que comúnmente se entiende como el estado del bienestar, que es una sociedad subvencionada y alimentada desde los presupuestos generales del Estado, que ha dado lugar a un Estado que es omnipresente en la vida de la sociedad y que cercena paulatinamente vidas y ámbitos de libertad en la sociedad civil.
Yo creo que no se puede renunciar a los grandes logros históricos por razones de justicia social, pero yo sí creo que se debe renunciar a una posición del Estado que se deslegitima ampliando su actuación en esferas de la sociedad civil donde debe regir el principio de subsidiariedad. En tercer lugar, la invasión de lo político en las instituciones. Yo creo que lo político tiene un sentido recto como la organización del sistema de gobierno, pero hemos visto en esta época, y lo estamos viendo en estos días, cómo lo político vicia las instituciones. Hay 3 ejemplos. El Consejo General del Poder Judicial, de una manera particularmente lamentable, como órgano de gobierno de la magistratura, donde el Parlamento está representado allí. Es más, se dice que eso da más legitimidad al Consejo General, rompiendo con la ley del año 80, que como bien sabe Benigno, establecía un sistema de elección mayoritaria entre jueces y magistrados. Las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son una institución benemérita que nace a principios del siglo XX y no han suscitado ningún problema históricamente. Hasta un año, el año 85, que se promulga la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros. ¿Y qué pasa ese año? Que se introducen los ayuntamientos y las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cajas. Y a partir de ahí se convierte en instrumento financiero de la clase política. Ahora han quebrado. Y no se replantea el sistema, se reconvierte en bancos con fondos públicos. Poner el parche y la improvisación de nuevamente al sistema. O el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española o de sus homólogos autonómicos. ¿No? Al final, o sea, es la concepción viciosa de la política que se extiende a las instituciones y a la sociedad civil. Y luego ir trabajando paulatinamente en un perfil de político que no sea profesional, que sirva al bien común, que de alguna manera se entregue con ánimo desinteresado y por amor a la nación y por amor desinteresado y por servicio desinteresado a los demás, a una causa que es la causa del bien común y la causa de la cosa pública, transitoriamente en su vida, una persona que tiene sus méritos, sus virtudes, con una vida profesional hecha que le permite retornar a algo. Porque la inmensa mayoría de los políticos no tienen lugar donde retornar. Y esa es la semilla de la corrupción de la propia vida política de las instituciones. Y luego, por último, la cuestión de la educación. Yo creo, insisto, que eso es algo primordial. Pero yo decía, no reformas, es que es todo un cambio de paradigma. Es el aplicar el rigor, la exigencia, la formación humanística en la educación. Yo no creo que se tenga que democratizar la educación, igual que no es democrática la familia. Hemos mitificado la aplicación de la democracia a ámbitos de la vida fundamental de la sociedad donde no rigen esos paradigmas. No es romper con toda una dinámica y eso es muy complejo porque hay muchos consensos que se han ido consolidando y quebrarlo exige mucho coraje y mucho valor político. Coraje y valor que tendrán que tener nuestros gobernantes. En un minuto seguiremos hablando sobre los grandes retos que tendrán que afrontar después de estas elecciones. Muy buenas tardes otra vez. Estamos aquí en Lágrimas en la Lluvia tratando de plantear los que deberían ser los grandes retos que nuestros gobernantes deberían afrontar después de las elecciones. Es muy interesante en la última exposición que hacía Alfredo Dagnino, nos hacía una observación que nos puede pasar inadvertida, pero que realmente pasa inadvertida como esas cosas que de tan enormes no reparamos en ellas. Y es que de todos estos temas que estamos hoy hablando aquí, no se ha hablado en la campaña electoral. De todos estos temas de los que estamos hablando hoy aquí, nuestros candidatos en el debate que mantuvieron hace unas semanas no hablaron, ¿no? Y realmente esto resulta inquietante. Esto resulta inquietante. Porque es que ya no es como a veces se acusan el uno al otro de tener una agenda oculta, no, aquí es que parece como que no tienen agenda, ¿no? Parece como que han decidido soslayar todos estos asuntos extremadamente importantes. Me había pedido la palabra Andrés Amorós. Bueno, yo me temo que hoy nos peleamos poco, que estamos demasiado de acuerdo. Vamos a ver, vamos cada uno apostillando un poquito. El tema lamentablemente soslayado de la presencia de España en el mundo. Bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de política exterior si no sabemos qué es España? Si nos avergonzamos de eso que se llama hispanidad, bueno, no podemos contar. Segunda cosa,
la educación, bueno, la verdadera educación democrática se basa en la exigencia, no en todo vale, no en todo es igual, toda la vida, y esto es de sentido común, lo entenderá cualquiera que nos esté viendo. Había un chico de familia humilde, y no hago una novela, pues que venía de su pueblo y trabajaba y se esforzaba y sacaba una carrera y ganaba dinero y prestigio social. Bueno, ¿cómo vas a estimular a la gente a que trabaje, se esfuerce, mejore, produzca cosas para la sociedad si todo es igual, si todos han de aprobar, todo es lo mismo? No puede ser. Vamos a ver, el tema de las autonomías, permíteme ahí que yo piense un poquito con toda sencillez. Yo creo que las autonomías se crearon como una manera, como un instrumento para contentar a los nacionalismos, fundamentalmente catalán y vasco, y creyendo que con eso se resolvía o paliaba el problema. Y resulta que no. Entonces, lamento decir, no es que sea bueno o malo en teoría, es que no ha funcionado. Al día de hoy no funciona. No solo porque es insostenible económicamente, que también, sino en el fondo porque ha habido otra cosa clarísima, que es la deslealtad constitucional constante de los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos. Con esa deslealtad no se puede mantener, porque entonces todos dicen además, bueno, ¿y por qué yo no? Y si yo soy de Cartagena, ¿por qué no? Y entonces llegamos al café para todos, con lo cual no sirve para nada. El nacionalismo, por definición, es insaciable y todo es sentirse oprimido, agraviado, dolido, porque no se les ha dado lo que requieren. Entonces es que esto hay que replantearlo desde el comienzo, porque no funciona económicamente, pero además es que ha llevado, lo digo con toda sencillez, no me pongo apocalíptico, a una disgregación absoluta de España. Y como no hay valores, ahora, ¿qué es lo que predomina en todas las autonomías? Bueno, individualmente y colectivamente, vamos a ganar dinero lo más rápido que se pueda y vamos a ver qué sacamos del presupuesto y ya está. Entonces, un desastre. Jordi. Sí, yo iba a intervenir sobre todo volviendo a lo que discutía Andrés del Estado autonómico, pero antes no quiero dejar pasar esa última referencia, y yo creo que esa referencia a la campaña electoral. Es cierto que en el famoso debate muchas de las cosas importantes no se trataron. Yo pienso lo que decía antes, la política exterior se hizo una pequeñísima referencia a Europa, una pequeñísima referencia a América, pero nada más. Pero en todo caso, a mí lo que me ha sorprendido bastante de esta campaña, o no me ha sorprendido, pero en todo caso me ha llamado la atención, es que otra vez ha vuelto a ser utilizado el gran argumento de que viene la derecha. Es decir, que ya fue utilizado, que ha sido utilizado siempre. En el momento del Doberman todos lo recordamos. Esta vez ha sido el juego de la agenda oculta, para decirlo de alguna forma, pero que viene la derecha, que tiene que ver, digamos, lo voy a sacar del contexto electoral, y yo creo que tiene que ver con una manera de entender, digamos, la realidad, y en todo caso nuestra realidad de la España democrática, por parte, no voy a decir de toda la izquierda, pero por parte de mucha parte de la izquierda, que es que en el fondo siguen pensando que esa derecha no es suficientemente legítima democráticamente. Y eso explica, desde mi punto de vista, muchas cosas, y explica la memoria histórica. Yo creo que en el fondo del debate sobre la memoria histórica está eso, es decir, recordar permanentemente que esa derecha que pretende gobernar o que se enfrenta a la izquierda viene de un sitio poco recomendable. Es decir, no tiene derecho. Exactamente. Y que esa es la clave de lo de la memoria histórica, y en el fondo es lo que yo creo que Zapatero se inventa, Zapatero y el grupo que está en torno a él se inventa en un momento determinado. Es decir, Aznar no es un demócrata, está actuando antidemocráticamente porque viene del franquismo. Y por lo tanto hay que volver a colocar encima de la mesa la memoria histórica para que todo el mundo sepa de dónde vienen unos y de dónde vienen otros. Yo creo que eso está en el fondo de muchas de las cosas que han ocurrido
en los últimos tiempos, sin querer asumir de ninguna manera que el franquismo es algo que pertenece totalmente al pasado. El franquismo en la sociedad actual, yo lo veo sobre todo en la cabeza de los progres. Y yo no lo veo en otros sitios. Bueno, a veces también en la genealogía, porque cuando te pones a ver quiénes fueron tus padres, pero tus abuelos, pero eso es normal. Pero ellos pretenden como que... Pero esa obsesión por el franquismo es algo que yo creo que nuestra sociedad, y en los últimos 8 años, eso ha sido omnipresente. Y en la campaña ha vuelto a salir. Pero de alguna manera han logrado trasladar a la derecha... han logrado trasladarle ese complejo, ¿eh? Es decir, sí, claro. De alguna manera han conseguido que la derecha considere que ha nacido con un pecado original del que la izquierda carece y que por lo tanto está menos legitimada para poner sobre la mesa determinados asuntos. Claro, pero eso es el efecto del triunfo de esa idea de la superioridad moral de la izquierda. Sí, yo creo que ha sido una mezcla de todo. No superioridad, de quitar absolutamente. Usted no tiene derecho a nada. Claro. Mira, os cuento un ejemplo. Hace poco en Asturias, Premio Príncipe de Asturias, la entrega, hicimos un homenaje a Leonard Cohen. Y entonces un joven cantautor asturiano, teóricamente una persona, en fin, pues con inquietudes culturales, literarias, le dirige en el teatro un discurso a Leonard Cohen diciendo, en fin, le estimo tanto, eso, pero tenga usted cuidado porque mañana o pasado puede dar la mano a los que mataron a García Lorca. Eso lo he escuchado yo hace nada. Dice, bueno, eso es una locura. Haces la cuenta, ya no viven, ya no, es que no responde a nada en la realidad. Perdón, eso es el sectarismo que ha fomentado la izquierda porque le ha sido útil y que divide radicalmente hoy a la sociedad española y que es gravísimo. Pero permites ir otra vez al tema de las autonomías. Y yo decía que, digamos, el estado de las autonomías era una solución al problema. Entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo que el problema eran 2, máximo 3 nacionalismos. Ese es el gran problema, de lo que yo llamaba el problema nacional, ese enfrentamiento de nacionalismos que empieza a finales del 19, principios del 20, que pasa por distintas etapas, y en ese momento se intenta solucionar esa cuestión. Con una cierta, yo creo que posiblemente es difícil, y no deberíamos reescribir la historia. En ese momento se hizo así porque se creyó que era la solución más adecuada, pero es evidente que sobre ese nacionalismo o los nacionalismos, tanto el catalán como el vasco, vivieron un momento de gran prestigio como los perseguidos por el franquismo y a los que había que compensar de alguna manera. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que y los resultados nos llevan a eso, se pensó, y lo decías tú, Andrés, que con eso se contentaba, lo que era una pésima lectura de la historia, porque si algo nos enseña la historia es que los nacionalismos, digamos, no están contentos, porque un nacionalismo no funciona si no está en permanente movimiento. Digamos, va hace el movimiento andando y por lo tanto estamos, no al final, pero estamos en una situación que viene de ahí. Y eso no se soluciona, lo que decíamos antes, con cuestiones, evidentemente, la situación de la economía actual va a hacer que haya que replantear cuestiones del Estado autonómico. Posiblemente habrá que corregir determinadas cuestiones estrictamente institucionales. A mí lo que me parece más difícil de corregir, para decirlo algo, de corregir o de replantear, digamos, son las ideas preconcebidas y prejuicios que se han creado a lo largo de 20 años a través de unos procesos. Y pienso en el caso de Cataluña, sobre todo, porque es un caso particular donde no existía la violencia de ETA como en el caso vasco, que iba a decir distorsionaba, no, pero simplemente se focalizaba todo ahí. Pero en el caso catalán se ha construido poco a poco a través de la prensa, a través de la televisión autonómica, a través de la escuela,
se ha ido construyendo un discurso que es asumido como verdadero por buena parte de la sociedad. Y eso es muy difícil de volver a discutirlo. Digamos, porque la discusión se hace a partir de lo que es discutible, no lo que ya se ha cimentado como indiscutible. Por tanto, hay unas determinadas ideas que ya no se pueden discutir. Y eso es muy complicado. Eso se llama ingeniería social. Y eso, efectivamente, claro, el nacionalismo lo ha conseguido. Y ha sido un éxito en ese sentido. Sí. Y la izquierda socialista lo ha fomentado. Claro. También ha sido maestra en esto. Fíjate, tenemos que, en un minuto volvemos, Jordi, perdona que te interrumpa, en un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes, estamos ya en el tramo final de Lágrimas en la lluvia, apenas unos minutos antes de que esta cadena les ofrezca un especial sobre las elecciones en el que podrán asistir al escrutinio de las urnas y a la proclamación de los resultados de estas elecciones que en apenas unos minutos aquí en la península los colegios electorales van a cerrar. Y estábamos con Jordi, que querías rematar un poco tu argumentación. Sí, quería rematar mi argumento en el sentido de decir esa situación a la que hemos llegado es evidentemente responsabilidad de los nacionalistas catalanes, vascos, pero yo creo que también ha habido ahí un fallo, digamos, de no ofrecer y no insistir y no batallar por un modelo alternativo. Yo creo que, digamos, ahí, y tú decías que la izquierda no ha entrado en eso, no solo. Yo creo que no ha habido, y que posiblemente la única solución que se me ocurre, aparte de las institucionales, económicas que hemos visto, yo creo que ahí sigue faltando muchísima pedagogía. Pedagogía en un sentido amplio de ofrecer otros modelos posibles. Y termino enlazando con una cosa que decía Benigno hace un momento sobre el tema de la lengua. Digamos, y yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de la lengua es importante de cara al exterior y vinculado con esa política exterior que decíamos y esa España en el mundo, pero yo creo que también, digamos, hay que seguir haciendo, digamos, ahí también pedagogía interior, en el sentido de volver a recuperar algo que cuando yo era jovencito en Cataluña se tenía relativamente clara, que era, digamos, la riqueza que suponía poder hablar varias lenguas. Y eso es algo que yo creo que en ese momento, digamos, yo no voy a decir, no se prohíbe tal cosa, no, simplemente se está articulando de tal manera que no se vea como imprescindible, necesario, útil hablar no solo, digamos, la lengua propia, una de las lenguas propias de esa comunidad, sino las dos, y que eso sea visto como algo de orgullo, para decirlo de alguna forma. Yo creo que por ahí hay también bastante por hacer. Antes mencionabas, yo creo que uno de los graves males de la política española es que efectivamente se ha conseguido, en parte, el nacionalismo, en parte también la izquierda, a través de una labor de ingeniería social extraordinaria, que determinadas ideas se considere que no se pueden discutir, ¿no? Y esto creo que no solamente merma el debate político, sino que si de verdad queremos afrontar estos grandes retos de los que estamos hablando, si de verdad queremos combatir la crisis económica, institucional, moral, educativa en la que estamos inmersos, si no rompemos con ese tópico de que hay ciertas ideas que no se pueden discutir,
pues realmente creo que estamos abocados al fracaso. Alfredo. Sí, yo quería, sin cambiar radicalmente de tercio, pero yo he dejado intuido al principio de mi intervención, al comienzo del programa, dentro de lo que podría ser la regeneración moral, algo que tiene una dimensión profundamente antropológica. Yo creo que en estos años, y muy especialmente en las 2 legislaturas que ha gobernado el Partido Socialista, aunque esto tiene unos antecedentes y tiene un origen muy concreto, yo creo que ha habido todo un proyecto de ingeniería social. Es decir, un proyecto que ha querido modelar un tipo y una determinada concepción del hombre y del mundo. Un modelo de sociedad, un modelo de familia o varios modelos de familia como nos han querido transmitir. Yo creo que este es un capítulo también que no deberíamos dejar de abordar y sobre todo que no debiera ser algo ajeno a quien gane las próximas elecciones o a quien haya ganado estas próximas elecciones. Yo creo que ahí yo distinguiría 4 capítulos de libertades que son, me parece que fundamentales. Una es el ensalzar y el proteger en su debida concepción el derecho a la vida. Hemos visto cómo se ha aprobado en esta última legislatura, en el año 2010, una ley que de facto, aunque no me gusta utilizar esa expresión, liberaliza el aborto. Liberaliza el aborto en términos verdaderamente ominosos. Yo creo que el ensalzar la vida como un bien supremo y el ensalzar el derecho constitucional de todos, como dice el artículo 15 de la Constitución, la vida exige que el legislador tome conciencia de que es un derecho fundamental y que yo creo que debiera llevar a reformar radicalmente la legislación sobre el aborto, que a mi modo de ver no solo es derogar esta ley y volver a la ley orgánica del año 85 de los supuestos o de las indicaciones, sino hacer una apuesta integral desde los poderes públicos por la vida, por la cultura de la vida y por la asistencia integral a la maternidad. En segundo lugar, por la familia. O sea, si nos creemos de verdad que la familia es una célula fundamental de la sociedad, yo creo que tiene que haber una coherencia social y también las políticas públicas de protección a la familia en su sentido más profundo, como yo decía al comienzo, pero también en su dimensión jurídica, social y económica, como por otra parte establece como directriz la propia Constitución, el artículo 39. En tercer lugar, yo creo que dentro de lo que es también la familia, el matrimonio, todavía está recurrida ante el Tribunal Constitucional una ley, yo creo que ha operado toda una mutación antropológica, que es la ley del mal llamado matrimonio homosexual. Yo creo que la unión de personas del mismo sexo puede tener relevancia jurídica y eso exige que a lo mejor el legislador no sea ajeno, pero yo creo que la equiparación jurídica que se ha hecho a través de la ley del año 2005 exigiría también una derogación y un cambio de planteamiento. Y luego yo creo que en la misma línea que hemos estado hablando, las libertades educativas, el que verdaderamente sea real y efectiva la libertad de enseñanza, la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, no solo la formación religiosa y moral que establece la Constitución, sino la libertad a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y una cuarta cuestión que guarda relación con todo esto, que es la libertad religiosa, que no ha salido en el programa, pero que ha sido una cuestión controvertida en estas 2 legislaturas. O sea, la libertad religiosa como un derecho fundamental del hombre, arraigado en la dignidad de toda persona humana y que hace que se deba contemplar no como algo controvertido, sino como el reconocimiento público a la aportación a la hora de construir el bien común de las confesiones religiosas y muy especialmente la que está particularmente arraigada en España por razones históricas y por razones de presencia mayoritaria en la sociedad, que es la fe cristiana. Me parece que son 4 órdenes de consideraciones: vida, familia, matrimonio, libertades educativas y libertad religiosa, que es una dimensión distinta del discurso que hemos hecho, que tiene una dimensión profundamente antropológica y social, que creo que no debe pasar desapercibida para quienes asuman la acción de gobierno. Bueno, no solo creo que no debe pasar desapercibida, yo es que creo que es el cimiento. Es decir, antes empezábamos el programa hablaba Benigno Pendas de esos parados, ¿no? De esos parados que de alguna manera se sienten excluidos de la vida social, que se sienten desmoralizados y que tienen que ser redignificados. Pero una sociedad que considera que una vida gestante tiene el mismo valor que un quiste sebáceo o que una verruga, sinceramente creo que no puede encontrar dignidad en aquellos miembros de la sociedad que se han quedado sin trabajo. Creo que una sociedad que ha perdido el concepto de naturaleza, ¿no? Es muy difícil que sea capaz de afrontar los graves dilemas morales a los que nos enfrentamos en una situación de crisis institucional y política como la presente. Yo creo que el ofuscamiento de la conciencia que se ha producido en las sociedades occidentales y que les ha llevado pues, a liberalizar el aborto o a convertir la institución matrimonial
en una institución de acogida de las más diversas formas de combinación humana, tienen mucho que ver. O sea, creo que son asuntos íntimamente ligados y que esa regeneración moral de la que constantemente estamos hablando no es posible cuando renunciamos a nuestras, digámoslo así, prerrogativas humanas, ¿no? A nuestra capacidad para entender lo que es la dignidad humana propiamente dicha. O sea, creo que es fundamental todos estos asuntos que has comentado. Andrés, Sí. ya para ir cerrando. Pues mira, regeneración moral, por supuesto, pero regeneración nacional también. Yo siempre cito el título del libro de mi maestro Américo Castro. España, realidad histórica. Es una realidad histórica que empezó cuando sea, eso se discute, pero que puede acabar, que no es eterna necesariamente. Que si los españoles nos empeñamos, nos suicidamos y acabamos con ella. Y yo creo que eso sería desastroso para España. ¿Cómo se evita eso concretamente en política? Vamos con ese hipotético, no futuro. Pues mira, habría que pedir a los nacionalistas lealtad a la Constitución, que no se sitúen antes y por delante de la Constitución, como hizo en el último debate el representante de Convergencia. Yo vengo de mucho antes de eso. No, lealtad a la Constitución. Y al PSOE, que se supone que el PSOE y el PP han de entenderse, evitar el sectarismo para, juntos, dentro de unos valores constitucionales, pues conseguir que España no muera, sencillamente. Benigno. Sí, yo creo que efectivamente la lealtad constitucional y el acuerdo de los dos grandes partidos sobre las cuestiones que vertebran la realidad nacional es fundamental. ¿Crees ¿no? que ese acuerdo se va a dar en la práctica a partir de mañana? No sé si mañana, de aquí a un par de meses. Quiero pensar que sí. Es decir, ¿O crees por el contrario que el partido que se vea desalojado del poder se va a dedicar a convertir España en una olla a presión? Vamos a ver, luego contesto a eso, que creo que es un poco la clave del futuro. No, antes no quería olvidar que la referencia a Américo Castro de Andrés pues no hace precisamente referencia a un personaje que se pueda vincular con posiciones extremas de derecha, ¿no? Es decir, Pues claro. que a veces la ignorancia de nuestra opinión del progresismo cultural pues le lleva a olvidar incluso a grandes maestros como era don Américo, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece fundamental el acuerdo de los dos grandes partidos en los asuntos de Estado. Quiero ser optimista y, entre otras cosas, porque no va a haber más remedio. Es decir, la situación política, social, moral es realmente seria y, por tanto, repito algo que dije antes, vamos a tener que gobernar en serio. Nuestros gobernantes no van a poder ser frívolos ni posmodernos ni jugar con el fuego pues, de ideas absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. En ese contexto, si no hay esos grandes pactos nacionales, no vamos a poder seguir avanzando. Algo que decía antes Jordi. Vamos a ver, a veces quizá magnificamos la capacidad de la izquierda en lo que pudiéramos llamar la batalla de las ideas. Es decir, a lo largo de esta legislatura, efectivamente, ha habido ingeniería social, ha habido pseudo-memoria histórica, ha habido ciertamente una pésima gestión económica. El resultado de todo eso es que, si se cumplen los pronósticos, dentro de un rato, la izquierda hasta ahora gobernante será desalojada democráticamente de las urnas con un resultado abrumadoramente negativo. Es decir, ciertamente practican un mensaje ideológico que a todos nos parece inteligentemente transmitido, pero si el objetivo es conservar el poder, desde luego el resultado no parece, insisto siempre con la salvedad de que se cumplan los pronósticos unánimes, no parece lo mejor. Por tanto, quizá existe una realidad social, cultural profunda que a lo mejor no grita tanto, que a lo mejor no está todos los días adoctrinando, pero que responde a la conciencia, al sentimiento profundo de muchos millones de personas. Y quizá en lo que ha podido acertar en esta campaña el centro derecha es en haberse dirigido más a esa gente normal que, en definitiva, pues con toda naturalidad tiene el deseo de que las cosas vayan bien para su país, para su familia, para ellos mismos, sin esos dogmatismos y sectarismos que tanto han dañado a la vida española en los últimos años. Pues a esa realidad social española ha querido también dirigirse este programa en el que hemos tocado asuntos medulares, asuntos que con frecuencia no se han tocado o se han tocado de forma muy, muy tangencial en la campaña política. Asuntos
en los que se dirime el futuro de nuestra patria, de esta vieja nación española, y en donde subyace, creo, un importante llamamiento a una regeneración moral, social, política e institucional, que es la única que puede poner freno a esta situación excepcional que hoy vivimos. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Ahora los espectadores de Intereconomía Televisión tienen la oportunidad de seguir el programa especial sobre las elecciones, en las que se le irá dando cumplida noticia del escrutinio de las urnas en estas elecciones en las que tanto nos jugamos los españoles. Muchísimas gracias a los cuatro de corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes, y en un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Y la semana próxima cambiamos de tercio, o quizá no tanto, y les proponemos un programa dedicado a la doctrina social de la Iglesia, ese cuerpo doctrinal elaborado a partir del magisterio de los papas, que trata de ofrecer respuestas a las grandes cuestiones sociales, políticas y económicas a la luz del Evangelio. Trataremos de conocer un poco mejor los principios en que tal doctrina se sustenta y de analizar la vigencia de sus enseñanzas en un contexto tan difícil como el presente, marcado por el signo de la crisis económica. E ilustraremos nuestro coloquio con La Guerra de Dios, una de las películas de mayor éxito del cine español clásico, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por Francisco Rabal y Claude Ledoux, en la que un sacerdote recién ordenado y destinado a un pueblo minero tendrá que esforzarse por restablecer la justicia y recuperar la fe de sus feligreses explotados por patronos sin escrúpulos. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.